Buenas noches a una nueva edición de Cineforum. Mi nombre es Jorge Mateo y soy el programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional de Perú. Acabamos de ver el tráiler de la película de largometraje del que hablaremos hoy con el realizador Rodrigo Moreno del Valle y con la directora de arte Yari Alencastre Pinilla. Entonces, conversaremos un poco de la película. Esta es la primera película, la ópera prima de Rodrigo. Esta ha sido acreedora de varios premios, como la postproducción y de distribución de largometraje nacional, otorgados por el Ministerio de Cultura, mediante la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, el DAFO. Asimismo, esta se ha presentado en diversos festivales nacionales y en el extranjero. Ha participado en la selección oficial, esto es bastante interesante de anotar, de la selección oficial de varios de estos festivales, como en el Bafisi, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, inclusive el Festival de Cine de Lima y el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste. Además, la película ha recibido menciones especiales en festivales de cine como el de Iquique y el de Trujillo. Wick es un largometraje que narra la experiencia de tres jóvenes en una semana. Estos jóvenes son de clase media y que viven una apatía existencial. En su afán por romper con la rutina y hacer algo con su tiempo, tienen unas juntas incorrectas y sucede o no sucede lo que desarrolla este esta particular película de Rodrigo Moreno del Valle. Bueno, ahora daré una bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, Rodrigo Moreno. Vamos a comentar algo sobre su trayectoria. Él es director de cine, docente de la Escuela de Cine y Artes Visuales EPIC y productor ejecutivo de Arrebato Cine. Su trayectoria ha dirigido 5 cortometrajes. Wick es su primera producción, su primera experiencia en el largometraje. Su segundo trabajo llama 61, está escrito en romanos inclusive. Esto sería bueno también que nos comentara después por qué. Bueno, este largometraje fue ganador del concurso nacional de producción de largometraje del Ministerio de Cultura y actualmente se encuentra en proceso de postproducción. Saludamos también a Yari Alencastre Pinilla, directora de arte y productora ejecutiva de Arrebato Cine. Como directora de arte ha trabajado en varios proyectos, como en los cortometrajes Lorraine, Carmen y Camas Separadas. Además, ha participado en las puestas teatrales Muriel desaparece, Infortunio y El otro lado. Ha sido co-guionista de esta película de la cual conversaremos hoy día, llamada Wick, y también de 61, ambos proyectos que han sido ganadores de los fondos del Ministerio de Cultura. Bienvenidos, Rodrigo e Iyari. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Ahora empezaremos con nuestras preguntas usuales que tenemos en este ciclo de conversatorios. Quisiera que me comentaran cómo nace este interés en el mundo audiovisual, cómo entran a mundo, a esta aventura que es hacer cine. Primero empecemos con Iyari. A ver, coméntanos. ¿Cómo ha sido tu formación? ¿Cuál ha sido tu interés, tus inicios? Bueno, a ver, remontémonos. Creo que empezó con una curiosidad. De niña tuve la oportunidad de estar presente en algunos rodajes, en primera instancia de televisión y después de cine, a través de, bueno, mi papá. Y en realidad me enamoré un poco de esa energía, sí, pues ese ambiente que se crea en un trabajo colectivo, como es un rodaje, la cercanía, y eso un poco me enamoró de esta vida, ¿no? Y luego cuando ya terminé el colegio y estaba pensando qué estudiar, que quería estudiar cine, pero en esa época no había realmente un lugar donde estudiar cine como tal. Estaba la de Lima, que era lo que más se acercaba. Así que estudié en la de Lima. y
Bueno, fui como descubriendo un camino. Mm, en un principio pensaba que quería dirigir y luego sentí que si bien era algo que me gustaba un montón y me interesaba contar historias, ¿no? Por eso cuando nos encontramos Rodrigo y yo descubrimos que podíamos escribir juntos, que es lo que hicimos para WIC y lo que también hicimos para nuestra segunda película, El XY. Entonces, si bien sí existía esas ganas, ese ímpetu, me di cuenta de que no me era fácil hacer de eso mi profesión, digamos, ¿no? Que dirigir era algo como Correcto. muy personal. Así es. Y ahí fue que me desvié un poco hacia la dirección de arte, porque descubrí también que podía narrar mucho, sin ser la persona que está como al mando del proyecto, quien tiene que dar la cara, digamos, por el todo, y como que encontré que ese lugar me acomodaba. A ver, coméntanos, quizá para el público que no está habituado, cuáles son las funciones de los participantes en las producciones cinematográficas, televisivas, audiovisuales. ¿Qué hace un director de arte? Bueno, el director de arte es la persona que está encargada un poco de todo lo tangible que hay en un encuadre, ¿no? Digamos, el director es como capitán de todo el proyecto, es su visión la que todos en el equipo estamos tratando de plasmar. El director de foto se encarga de todo lo que es luz y sombra, de lo que vemos en el encuadre, y el director de arte se encarga de todos los objetos, cada espacio, cada ambiente, eh, Los todos los colores. objetos, exacto, que componen ese ambiente, ¿no es cierto? Los muebles o los vacíos, los colores, las texturas, si algo tiene, si un sillón es llano o es de corduroy o es de terciopelo o tiene impresiones ¿no? Estampados, todo ese tipo de cosas se deciden, digamos, la persona a cargo es el director de arte, pero obviamente todo conversación con el director, ¿no? Con el director y el director de foto, que conjuntamente creamos lo que se va a ver en esa pantalla, ¿no? Y me imagino que también todo esto es una comunicación constante con el director para que su punto de vista sea trasladado de manera pictórica, de manera espacial o estética. Sí, Esta sí, coordinación. totalmente, totalmente. Ese es un poco el trabajo que se hace durante la pre, ¿no? Donde se aterrizan los conceptos, o sea, por ejemplo, yo recibo un guión, lo leo, yo surgen imágenes, ideas a partir de lo que leo, que luego contrasto con el director para ver si estoy entendiendo su idea, su objetivo, captando la esencia de lo que quiere contar. Le propongo las cosas que a mí me han surgido al leer el guión, ¿no es cierto? Y conjuntamente vamos marcando un camino, un poco como los temas que deberían estar presentes en todo momento durante la historia, ¿no? Como para que no pierda coherencia. Un poco que el director de arte es el encargado de que, a pesar de que puedas ir por distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, tu personaje se va transformando a lo largo de la historia que cuentas, y eso también se tiene que sentir en, eh, en la propuesta visual. Entonces, eso como que se trabaja mucho en un inicio para que una vez que empiece el rodaje, todos tengamos esos conceptos claros y cuando haya que resolver frente a un imprevisto que siempre hay, no perdamos de vista que esos son como que los temas que deben sí o sí estar, ¿no? Hay cosas que son prescindibles, nos acomodamos, pero hay cosas que son imprescindibles y esas las tenemos que tener director de foto, director de arte, sonidos, a las cabezas de áreas, muy claramente para no perder el norte a lo largo del proceso. Y en un caso particular como WIC, que no filmamos de golpe, sino que se hizo como en segmentos,
más importante aún, porque retomar esa conexión, esa como... Tiene que ver también con la continuidad ahí de espacial, exacto, ¿no? me imagino. Exacto, entonces Sí. tener esos conceptos muy claros era súper, o sea, siempre es importante, pero en un caso en el que te vas a separar y retomar, es más importante aún, porque hay, ¿no? Hay que hacer que los actores vuelvan a entrar en la atmósfera, en el personaje, etcétera, ¿no? Lo mismo con el resto del equipo. Correcto. Podemos hablar con Rodrigo. Bueno, ahora coméntanos cómo iniciaste en este mundo audiovisual, cómo llegó a ti esta pasión por hacer cine. A ver, Rodrigo, coméntanos. Bueno, yo estudié comunicaciones, de hecho yo soy bachiller en comunicación social, digamos, soy periodista, digamos, de papel, pero desde muy temprano, estudiando inclusive, me cautivó el mundo audiovisual, desde que estaba más o menos bueno, ya saliendo del colegio en quinto de media, me acuerdo que yo tenía como que esta obsesión por cada vez que podía alquilar un VHS o un video en un sitio de renta de videos, si venía con un making of o con un detrás de cámaras, me pegaba viendo el detrás de cámaras repetidas veces, ¿no? Y por ahí empecé a entender un poco la pasión. Lo que pasa es que en ese momento eh, no se percibía, digamos, o por lo menos era muy difícil en Perú estudiar cine. Inclusive decirle a tus padres si te apoyaban con los estudios o algo que te paguen una carrera de cine era como inclusive hasta mal visto, ¿no? Desde donde, digamos, mi entorno cercano. Entonces, apenas pude conseguir mi primera chamba, fue en el área técnica de un rental de equipos de cine. Y lo que iba era, llevaba el dolly a los rodajes, ni siquiera lo operaba, déjame decirte que lo llevaba como manpower, ¿no? O sea, lo llevaba, lo armaba y alguien más lo operaba. Bueno, después lo empecé a operar y poco a poco fui paseando por todas las áreas, primero como asistente de todo, o sea, como te digo, de limpiar el equipo y llevarlo, hasta que en un rodaje, donde yo trabajaba como asistente de cámara, ya años después de haber empezado, unos 2, 3 años después de estar como en este aprestamiento dentro del mundo laboral ya, me ganaba 50 soles por salida, 100 soles por salida. Era como una cosa muy esporádica. Me invita un amigo, en un rodaje, un amigo que era asistente de dirección en publicidad y que era actor también, yo lo conocí, yo formando parte del equipo técnico de una miniserie por el año, me parece que 2004. Y en ese momento me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Croma? Que era una casa realizadora de publicidad grande. Antes habían 3 casas grandes que se repartían, digamos, toda la publicidad. Y la gente trabajaba ahí, eran grandes estudios. Ahora las casas realizadoras son departamentos con 2, 3 directores, un productor ejecutivo y ya. En ese momento habían 3 monstruos donde tenían estudios adentro, habían áreas, el área de los asistentes de dirección, el área de los productores, el área técnica, y todos trabajaban como en un gran canal de televisión, que no era un canal de televisión, pero era una casa realizadora. Y ahí dentro de eso empecé a probar con la asistencia de dirección. Por cierto, era muy malo, porque creo que mi cabeza volaba por otro lado, ¿no? La organización, ese perfil más como matemático, logístico, no era mi fuerte. Y empecé a aprender de los técnicos que trabajaban ahí. En la hora de almuerzo me bajaba al cuarto de equipos y me enseñaba un gran amigo de toda la vida, Alfredo Ludeña, por ejemplo, me enseñaba a cargar película en el magazine de 35 milímetros, ¿no? Me enseñaba con película vencida. Entonces fue una gran escuela.
poder entender de todas las áreas cómo funcionaba esto de los rodajes. Hasta que terminando la universidad, me animé en el 2007 a hacer un primer cortometraje que se llama Un Betamax, con un presupuesto muy reducido de $150. Creo que teníamos unas luces de jardín, ¿no? Una cámara de video muy rudimentaria, cuando recién había salido el tema de las cámaras HD, prosumer o consumer, o sea, que uno podía tener acceso a alquilar o tener una cámara de video. Todavía estamos hablando de cámaras analógicas, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de digitales. Estamos hablando de mini DV, de cintas Analógicas, sí. pequeñas, ¿no? No era justo después, la generación posterior al High 8, ¿no? Antes del 4K, antes, ¿no? O sea, solamente se podía grabar, me parece que era Standard Definition, ¿no? 480 por, no sé, no me acuerdo casi ya el nivel de líneas que tenían las cámaras en la cinta, pero con un muy bajo presupuesto hice este cortometraje que de alguna manera funcionó, porque me puso en un lugar, o sea, fue a algunos festivales, de la nada empecé como a trabajar como director, ¿no? Y a través de estos cortos que yo hice, empezaron como a salir algunas chambas, y bueno, pasaron 15 años dirigiendo, ¿no? De ahí vinieron, bueno, los cortos, las películas y la oportunidad de hacer algunas cosas como director, tanto en televisión, en publicidad, y saltando por todos lados, ¿no? Pero digamos, mi formación fue en la cancha, casi. Y claro, estudiando con mucha curiosidad, leyendo, tratando de devorar todo lo que podía ponerse delante mío. No he podido ver tus cortometrajes, los he intentado buscar para ver si hay alguna. ¿Consideras que ha sido un precedente para crear un estilo, no sé si llamarlo personal, porque solamente he podido apreciar también Wick? Me refiero, ¿has cimentado un estilo personal con tus cortometrajes y la culminación es el largometraje Wick? Ojalá. No sé si lo he buscado, sin duda lo he buscado. En algún momento, conversando con Iyari, hablábamos de tal vez que esa búsqueda cumplió un ciclo, ¿no? Y ahora estoy tratando de enrumbarme después del 61 en una nueva búsqueda en cuanto al lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero definitivamente sí, yo creo que quien pueda ver mi trabajo o que conozca mi trabajo anterior, creo que por lo menos podría encontrar una búsqueda o cierta identidad de estilo, ¿no? Una consulta para ambos. Ustedes, como han hecho el guión de Wick, coméntenos cómo surgió la idea de hacer esta película, en qué año y quién tuvo la primera idea de crear esta historia tan particular. Bien, ahí ya le tenía, creo que un comentario ahí que quería acotar algo. Sí, pero... Mil disculpas, Iyari. No te preocupes. No me di cuenta que tenía el micrófono apagado y traté de decir algo. Solamente quería decir que porque siento que para Rodrigo es tal vez difícil hablar sobre su obra, digamos. Pero yo, que no soy él, puedo decir que sí veo que entre su primer corto, su último corto y Wick hay un estilo que ha ido trabajando y como consolidando, y que definitivamente siento que también está presente en LXI, y bueno, y que tal vez sí es como un momento en el que eso se cierra y para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Eso. Correcto. Pero ahora volviendo a tu pregunta, si quieres. Sí, correcto. Quería saber cómo empezó la idea del guión de Wick. ¿Quién tuvo la primera idea? ¿En qué año surgió? ¿Qué circunstancias? A ver, por favor, bueno, Rodrigo, a ver, cuéntanos. Bien, un poco surgió de
de la necesidad, yo creo, en cierta medida de pasar del corto al largo, ¿no? Yo creo que era un momento en que no, ciertas cosas en la publicidad no me estaban haciendo sentir realizado, probablemente, o sentía que mi trabajo como director no estaba logrando llegar a donde yo quería, o la búsqueda que yo tenía. Por ejemplo, en algún momento dije, si es que con los cortos, o los cortos yo los veía como algo que en mi tiempo libre, de todas las chambas que he tenido, olvídate todas las CTS y retiros de dinero y ahorros que he invertido en cine. Y eso terminaba como trayendo ciertas cosas, un premio en un festival, en un concurso otro premio, y decía, el cine es lo que me apasiona, y lo que me apasiona resulta funcionar. ¿Por qué no dejar todo y dedicarme a hacer cine? Claro, tratando de luchar con el fantasma de que el cine no se puede vivir, ¿no? Cierto. Entonces creo que ese impulso primario fue el que nos motivó casi al mismo momento con Yari a decir, ok, lancémonos a escribir una película. Y en paralelo, de alguna manera, estaba la idea de hacer una serie web. Y esa serie web logramos ejecutar, escribir y filmar el piloto. Y a través de ese piloto, que no salió, digamos, como yo consideraba que debía salir, así que lo mantuvimos y eternamente se mantendrá en el cajón, conocimos a un grupo de chicos que es parte del cast de WIC. Oh, interesante. Pero la historia de la serie web, historia de la serie web tiene que ver con WIC, o solamente fue la excusa para conocer a los protagonistas. Fue un poco la excusa, pero si es que buscamos un poco detrás de todo, mi trabajo generalmente de un tiempo a esta parte ha tratado de explorar una identidad limeña, clase mediera, como bien dijiste de alguna manera al principio, que son las historias que conozco y es el, digamos, sector en el cual yo me siento cómodo. Yo me considero un muchacho de clase media, o bueno, no sé si viejo, ya para algunos puede ser, pero una persona de clase media. Entonces sentía que esas historias terminaban, creo que se hacía necesario un cine, y siento que es necesario un cine desde la clase media, ¿no? Y entonces, de hecho, tenía que ver un poco con estereotipos de ciertos tipos de personajes en la ciudad de Lima, este proyecto de serie web, que confluían en un carrito sanguchero, ¿no? En noches de fiesta, en un carrito sanguchero. Y eran estereotipos: el punk, el under, el intelectual, el hipster, o llámese, ¿no? Lo que sea. Y estos chicos, o sea, en ese sentido, los protagonistas, los actores de WIC caían a pelo un poco con el tipo de historias que he venido yo contando de alguna manera. Entonces, sí fue como un pretexto, pero tenía algo de identidad de eso, de la Lima clase mediera, digamos. Entonces, partiendo de eso, empezamos a escribir una historia realizable, ¿no? que podíamos hacer con poco, ¿no? Y justamente eso también tiene que ver con la búsqueda dentro del lenguaje cinematográfico que yo he venido tratando de encontrar estos últimos 15 años, ¿no? Es esa búsqueda de la economía del lenguaje en el cine independiente, ¿no? Que es un poco mi rollo, mi locura ahí. Entonces, empezamos a escribir estas historias. No sé si Yari quiere complementar algo. A ver, sería, bueno, ¿qué nos pueda comentar Yari con respecto a este proceso de creación de guión que ha sido realizado, repito,
nuestros dos invitados que tenemos el día de hoy. A ver, por favor, Iyari. Bueno, en realidad todo surgió así como con todo Rodrigo hace un ratito, ¿no? Conocimos a estos chicos en ese proyecto, nos hicimos amigos, nosotros teníamos muchas ganas de hacer una película, ¿no? Era como este sueño lejano. Estas ideas de series web eran un poco paliativos, ¿no? Era como, ya que hacer una película es casi imposible, mientras tanto vamos a hacer estos contenidos web, ¿no? Entonces, en ese mientras tanto, en realidad dijimos, ya, creo que nos dimos cuenta de que ese material que habíamos hecho como intento de esa serie web no era tan verdadero. O sea, ¿por qué? Porque era solamente una curita para estas ganas que teníamos de contar una historia, ¿no? Entonces, un poco en ese proceso de decir, pucha, no nos salió tan bien y la vamos a tener que guardar en el cajón, creo que ahí tomamos la fuerza de sincerarnos y decir, claro, no nos salió tan bien porque no es en el fondo lo que queremos hacer, porque en verdad lo que quisiéramos es contar otra historia y hacer una película. Entonces ya hay que dejarnos de tonterías y hay que hacerla simplemente, ¿no? Entonces, y como estos chicos tenían 18, 19 años, súper entusiastas, o sea, si nosotros éramos entusiastas, estos chicos nos sobrepasaban de entusiasmo y ganas, entonces un poco que eso nos nutrió también para empezar ese proceso de escribir la película y cuando los convocamos, pucha, se súper entusiasmaron y realmente contribuyeron muchísimo y se montaron en el carro con 100% compromiso. Pedro Pablo, Piera y Anfil en verdad estuvieron súper metidos desde el inicio, casi en todo el proceso de los 7, 8, 9 borradores de guión que tuvimos antes de filmar. Estuvieron súper metidos, ensayamos un montón, lo cual creo que es una ventaja que se siente un poco en la película, porque luego, como dije antes, no filmamos de corrido, sin embargo, habíamos trabajado tanto eso durante la cuando todavía no sabíamos si esto realmente se iba a convertir en una película o no, aunque cada vez, mientras más gente involucrábamos, había tal vez más una cierta presión de que sí lo teníamos que hacer, ¿no? Y ya no era un sueño nomás entre nosotros, ya empezaba a involucrar a otra gente, entonces realmente nos ayudó a no echarnos para atrás en ningún momento a lo largo de ese camino que fue súper incierto, ¿no? Pero el entusiasmo, el punche de estos chicos, la amistad, el lazo que generamos con ellos, realmente fue súper importante y nutritivo para la película, porque sí creo que para ellos, tal vez un día antes de retomar las filmaciones, de repente sentían que ya se habían olvidado de quién era su personaje, pero luego cuando hemos comentado con ellos, se volvían a poner la ropa de los personajes y era como que todo eso que habíamos trabajado volvía a ellos de una manera real, ¿no? Entonces, y creo que eso se transmite en la película, entonces, bueno, eso. ¿Qué tan difícil es trasladar la idea original que tienen en el guión y verla convertida en imágenes? ¿Hay quizá algún momento en el cual encontraron que alguna escena del guión no podía corresponder con una realización, con una secuencia actuada o filmada? ¿Han tenido ese problema? Mira, yo creo que eso es algo que, por lo menos como me gusta afrontar o enfrentar a mí un proyecto, eso sucede constantemente. No sé si no se puede afirmar como está escrita, pero para mí el proceso creativo y el proceso de hacer una película es dinámico en todo momento. O sea, para mí se escribe una vez en el papel, se escribe en el rodaje, se reescribe en el montaje. Todo momento de la producción de una película para mí es probable de cambio y me aproximo a eso abierto a esa característica, ¿no? En este caso era riquísimo poder salir de la página. ¿Por qué? Porque
teníamos a Pedro Pablo, a Gianfili Piera, que son unos monstruos de la impro. Y eran bastante jóvenes, pero venían improvisando juntos desde los 12, 13, 14 años. Y entonces no ver, o sea, si es que uno como director se pone rígido y trata de buscar el guión de hierro o lo que escribí puede ser, que no puede ser profanado o como quieras llamarlo, digamos, era dejar de ver una herramienta que yo no dominaba como director y que ellos tenían clarísima. Entonces, para mí era un regalo tener a tres improvisadores de esa talla, porque son unas máquinas, eh, Claro. contribuyendo, inclusive, para sumarle un poco a lo que hablábamos hace un rato del guión. O sea, creo que ellos entraron al proceso en un cuarto o quinto borrador, y si hicimos 9 o 10, fue casi una coescritura, porque si bien la película no tiene impro como tal, los ensayos estaban llenos de improvisación y de generación de vínculo con los actores. Y eso era imposible de darle la espalda, pues, ¿no? Sí, Y se nota, al... bueno, iba a comentar que se nota una dinámica muy interesante entre los actores y me arriesgaría a decir que hay algunos momentos que han improvisado en los que se nota esta complicidad, esta sonrisa, estos momentos de amistad, ¿no? Genuinos. Tenemos algunas, bueno, en primer lugar les comentaré que tenemos saludos desde Cañete, Sullana, la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra. Asimismo, tenemos algunas preguntas. Ya nos está preguntando un usuario sobre qué películas han marcado en tu labor como cineasta. Bien, me encanta que tanta gente esté, digamos, metida un poco en el flow de la película, sobre todo porque tuvimos un estreno bastante escueto, lamentablemente, porque por prejuicio de mucha gente que maneja, digamos, la exhibición, la película solo debía ser exhibida en Lima. No había chance de Oh, exhibir en caramba. otro lado por un prejuicio terrible, ¿no? Que a mí me sorprendió terriblemente cuando me dijeron, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el norte es una cuna de cineastas brutal, ¿no? El cine Trujillo, Chiclayo, hay talento increíble y gente que hace cosas monstruas. Y a mí me miren, y creo que comparten un poco en la nota del letargo, del cine más callejero, más, ¿no? Y me hubiera encantado Trujillo, Chiclayo, o sea, que la película se vea. Y mucha gente pensaba que nosotros nos cerrábamos a llevarla, simplemente no nos querían llevar. O sea, entonces me encanta que este tipo de iniciativas y este tipo de proyecciones puedan integrar un poco un cine que por prejuicio la gente piensa que no le gusta al peruano en general, ¿no? Y eso me parece bien bacán. Sobre la pregunta de las películas, siento que para mí, hay un director que me hizo entender muchas cosas que es Jim Jarmusch, ¿no? Me gusta mucho Stranger Than Paradise, Permanent Vacation, de los gringos, por ejemplo, ¿no? O el cine de Cassavetes, de John Cassavetes, también me marcó mucho. El cine latinoamericano de Revela, Stoll, ¿no? Whisky, 25 Watts, eh, Fernando Henke, el mexicano, ¿no? Temporada de Patos, Lake Tahoe, son películas que siempre, ¿no? Que me siento un poco así caído, un poco down, vuelvo a ellas como películas de cabecera, ¿no? Sí, el nuevo cine argentino también siempre me ha gustado mucho. Yo tengo como una debilidad por lo latinoamericano, ¿no? Ya sea a nivel de literatura o a nivel de cine. O sea, siempre regreso a Latinoamérica, inevitablemente me encuentro leyendo autores latinoamericanos o me encuentro viendo películas latinoamericanas y es como parte de mi vacilón. Entonces creo que por esa Mira, onda va mi influencia. qué interesante. Eh, Coméntanos algo que
que quisiera que lo conocieran los seguidores, porque hacer cine no es fácil, no es fácil acá actualmente. El recurso tecnológico ayuda bastante, pero digamos que hay procesos que demoran. Uno de ellos es como el que has comentado, el de distribución, el de proyección. Pero quiero ir a una etapa antes. ¿Cuánto te demoró hacer la película? Entiendo que no ha sido de corrido, una grabación de corrido, pero si estamos considerando cuántos meses duró la grabación en total. Bien, o sea, digamos, más o menos, y alguien me podría corregir, me parece que entre 4 y 6 meses. 4 o 6 meses, Sí, que no han sido corridos, es decir, con espacios. Sí, disculpa, Yari. A ver, por favor, sí, coméntanos. iba a contar justamente que un poco lo que nosotros hicimos, porque nosotros filmamos esta película no con un premio de DAFO. ¿Por qué? Porque sentíamos que era una película muy chiquita, que de repente entre el mar de películas que se presentaban al premio de producción de largometraje podía quedar diluida, ¿no? Como películas de temas importantes, históricos, adaptaciones de novelas consagradas, etcétera. Entonces como que dijimos, está un poco difícil seguir ese camino y nosotros lo que queríamos era hacer una película ya, ¿no? Entonces juntamos ahí una plata y dijimos, ya, la hacemos con esto, empezamos con esto. Y entonces hablamos con el equipo de gente para filmar de esta manera, que nos separaran la última semana de cada mes para filmar en esos días, de manera que las 3 semanas de cada mes, ¿no? Las otras 3 semanas de cada mes, cada quien pudiera, incluidos nosotros, pudiéramos trabajar en algo que sí nos diera plata, digamos, ¿no? Entonces, es como que trabajábamos esas 3 semanas para filmar y preproducíamos la filmación de esa semana. Eso duró unos 4 meses, que empezó finales de abril, luego finales de mayo, finales de junio y terminamos en julio, digamos lo grueso. Y luego nos quedaron unas cuantas escenitas colgadas. ¿Por qué? Porque dependíamos de otras cosas, como que uno era el concierto de los Conchas Negras, entonces había que coordinar con ellos, no era algo que solo dependía de nosotros. Y lo otro era que teníamos que esperar a que vuelva a ser verano para hacer una toma en particular en la cual necesitábamos que el sol estuviera en un determinado lugar, etc. Entonces, realmente fueron como unos 5 meses bajo este esquema de producción, y luego montamos la película, postulamos a... No, ni siquiera. No, sí, montamos la película eh, y postulamos a Post, me parece, y luego en el verano terminamos de filmar, ¿o no? Ya no me acuerdo bien. No, creo que llegó el verano, filmamos eso y en ese rato postulamos a Post en 2015, claro. Pero ya teníamos un corte, ya habíamos visto un poco cómo había quedado lo que habíamos filmado en esas primeras semanas, que tal vez nos hacía falta si ya íbamos a tener que filmar esa escena que fue en febrero, qué otras cosas tal vez podíamos necesitar extras para redondear la película, ¿no? Porque como tú decías, ¿alguna vez les ha pasado que lo que tú pensaste no es lo que tienes? Sí, constantemente, pero una vez que ya lo tienes, un poco que tienes que volver a contar con lo que tienes, ¿no? Y muchas veces, algo que hemos descubierto, creo, los dos en estos procesos, lo que tienes termina siendo mejor de lo que habías pensado originalmente, ¿no? Como que le da, muchas veces adquiere como, o le otorga a lo que tú querías decir mayor significado, mayor profundidad, cosas que en un momento uno puede pensar que son errores, terminan siendo en realidad elementos que potencian más la historia que uno está queriendo contar, ¿no? Entonces, eso. Claro. Coméntame, había visto en algunas entrevistas anteriores que quizá uno de los retos de la película a nivel
como directora de arte ha sido la secuencia de la piscina. La secuencia de la piscina. Quizás nos puedas comentar un poco sobre estos retos que representaron para ti esta escena. Claro, bueno, para la gente que, digamos, cuando uno tiene poco presupuesto, ¿no? Digamos, desde el departamento de arte, una de las cosas que intenta hacer es buscar las locaciones casi tal cual para no tener que intervenir demasiado, ¿no es cierto? Entonces, sí hubo un proceso como muy meticuloso para escoger las locaciones, los exteriores, para que fueran casi, casi tal cual los habíamos pensado y hubiera muy poquito que adaptar para la filmación. Sin embargo, con la piscina lo que pasó fue que nosotros teníamos el recuerdo de ese espacio cuando esa casa estaba medio abandonada. Entonces esa piscina en ese momento era naturalmente así, sucia, llena de hojas, con polvo, con objetos que se habían ido acumulando. Y cuando ya contactábamos todo, ya estábamos, ¿no? Ya éramos todo el equipo, ya estábamos en eso, y fuimos a la locación y, oh sorpresa, habían súper remodelado la casa, el jardín era hermoso, la piscina estaba reluciente y felizmente no estaba llena, o sea, porque si no ya hubiera sido como que un verdadero problema, ¿no? Pero en ese momento con Rodrigo un poco replanteamos los planos, porque originalmente habíamos pensado que fuera diferente, queríamos ver un poco esa casa abandonada, pero ya no había casa abandonada y no podíamos hacer que parezca una casa abandonada. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de algo que uno piensa y la realidad te termina ofreciendo algo mejor, porque al encontrarnos con eso decidimos meternos completamente a la piscina, no solamente a los personajes, sino a la cámara también. Y finalmente creo que ese espacio termina siendo mucho más simbólico del estado anímico de estos chicos que sienten que están viviendo un momento en el cual no hay futuro, que se sienten como agobiados, sin salida. Entonces, tenerlos de pronto encerrados, metidos en esa piscina y con todas estas cosas viejas alrededor, terminó funcionando de manera mucho más poderosa para la historia que estábamos contando, ¿no? Y en cuanto a la ambientación, sí, pues Yani Roncal, que fue mi asistente de arte, mi productora de arte, que es lo máximo, 20.000 puntos para ella, se puso a recoger hojas del parque que quedaba por su casa donde se acopia el desmonte y para la filmación llegamos con 4 bolsones de basura llenos de hojas. Y con eso armamos ese espacio que realmente si uno no sabe esta historia piensa que es una verdadera piscina abandonada. En verdad no. Sí, cierto. Si uno salía de eso, veías que había un jardín hermoso, con flores pero perfectitas alrededor. Entonces Tenemos sí, ese otra. fue el espacio que más tuvimos que trabajar, ¿no? Ese y el departamento de Zapa, porque ese también Oh, conseguimos un espacio vacío, o sea, un espacio que funcionaba muy bien porque podíamos filmar sin problemas, pero no tenía ni un mueble. Entonces, ese sí, con tiempo lo construimos objeto por objeto para que parezca el espacio donde Zapa vivía, ¿no? Obviamente mudamos la mitad de nuestra casa. Inclusive es interesante porque la cocina no es cocina, el cuarto no es cuarto, o sea, todo eso es todo parte de la ilusión, ¿no? De la magia del cine, porque en realidad hicimos esa cocina en un pasillo. O sea, digamos que si es que viéramos el set como quedó en la casa de interiores, eh, podríamos romper muchas ilusiones de infancias. bueno, tenemos preguntas del público, lo que quería comentar. Pregunta un usuario sobre, bueno, te comentaré, haré la pregunta directamente. El año pasado se hicieron más películas en toda la historia del cine nacional. Sin embargo, hubo una asistencia muy baja. ¿Por qué creen que pasa esto? Bueno, en realidad yo creo que es una pregunta que va directamente hacia la distribución, ¿no? O que podría contestar mejor un exhibidor, tal vez.
Pero yo tengo cierta idea acerca de separar el trabajo de la realización y el de la distribución o exhibición. Y siento que un gran problema de los cineastas, también porque nos compete, es que vender una película y exhibir una película es muy... es otro mambo, digamos. O sea, si es que tu película cuesta, por decir un número, 20, creo que tienes que invertir en el marketing y en la difusión 40, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con la profesionalización de la industria o de la incipiente industria nacional en cuanto a entender que el zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, el realizador y el director, el productor, de alguna manera, eh, el productor ejecutivo tiene que como que irse fogueando y tener pues ventas internacionales, tener una distribuidora que apoye, digamos, tu cine o que crea en tu cine, y obviamente una educación de públicos que necesariamente viene desde el lado desde el colegio, ¿no? O sea, tal vez el hecho de poner en el programa educativo algo de apreciación del cine, de entender los diferentes cines que hay en todo el mundo, pueda alejarnos un poco de la idea de que solamente lo canónico de Hollywood o lo que estamos todos acostumbrados a ver como cine es la idea de lo único que existe. Es como la cerveza, ¿no? O sea, la cerveza puede ser un gusto adquirido, ¿no? Le hace a un niño pues, de 12 años cerveza y probablemente no le guste, le parezca amarga, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo, digamos, ¿no? Y se me ocurre. Bueno, correcto. Hay una pregunta con respecto a la transformación del proceso de locación. Hemos hemos pasado algunas imágenes de la piscina. No creo que tendrás algún making of de este proceso, quizá en redes. Por ahí, si es que surfean en redes puede haber algo. Correcto, correcto. En la página de Facebook de Week está colgado el, el, Hay un pequeño hay making un of. pequeño making of que, que hicimos, bueno, una amiga muy querida nuestra que nos ha acompañado en muchos proyectos, Beatriz Torres, fue quien hizo la foto fija y se encargó del making of y hizo este videíto que sí está en el Facebook de Week, eh, donde se muestra más o menos cómo hicimos esa parte de la piscina. Correcto. Hay varias preguntas para conversar. Esta película no ha tenido la experiencia de ser comercial y esto creo que sería interesante conversarlo. ¿Cómo fue el plan de marketing para la distribución? Esta película no es una película comercial, no lo tiene este espíritu de película personal que ha caracterizado a las películas programadas en este ciclo de Cineforum, que, bueno, esta sesión de hoy día es el fin de este primer ciclo de Cineforum de este año. Entonces, por eso quisiera que nos comentaran cómo trabajaron esta estrategia de marketing en la etapa de proyección. A ver, quizá Igari o Rodrigo, quien se sienta más cómodo para Bueno, contestar. yo creo que en cuanto al tema de la distribución y el plan de marketing, yo creo que teníamos un plan bastante interesante, tomando como todo plan de marketing, creo, las fortalezas que tenía la película, un poco de la música, un poco del espíritu de identidad con el tema de que parece domingo, que es nada más que una metáfora de la bulia, del domingo tranquilo, ¿no? Que curiosamente en estos tiempos todos los días parece. Bien, volví. ¿Estoy? Y de alguna manera
creo que la coyuntura de ese momento, creo para mí hubo dos cosas que nos jugaron en contra. Una coyuntura de lo que estaba pasando en el país. En ese momento, justo en el estreno, fueron los temas de los huaicos y todos los desastres naturales del 2017. Y eso como que frenó un poco la campaña de medios que habíamos hecho con los agentes de prensa. Naturalmente era una situación particular dura para el país y lamentablemente nos tocó. Entonces muchas notas en caretas o cosas que ya estaban por salir fueron, no pudieron salir porque se está dando prioridad a la coyuntura, algo totalmente que escapaba de nuestras manos. Entonces el plan se vio de alguna manera golpeado por la coyuntura. Y por otro lado, nosotros tuvimos ciertas decisiones que sí nos competen ya a nosotros como producción ejecutiva de Arrebato, que tuvieron que ver con elegir ciertas salas, probablemente no tan calientes, pero más románticas para nosotros. Por ejemplo, nosotros elegimos Cineplanet Rizo. Para mí Rizo y Lince tiene como una presencia importante en primera juventud, digamos, porque ya estoy como entrando a la tercera juventud. Fueron varios ambientes, se sitúan en el INSE, precisamente, varios ambientes de la película. Sí, es parte de mis 20 años también, ¿no? O sea, yo vivía muy cerca de donde rodamos y LXI también comparte eso, y creo que es parte de esa búsqueda de exorcizar cierta primera juventud, como les decía. Pero fue una decisión romántica, ¿no? Vamos a Rizo, cuando pudimos tal vez tener una sala para el tipo de película mucho más caliente en el Alcázar, ¿no? Claro. Otra cosa era una estrategia que para mí en ese momento era innovadora, que era un estreno escalonado, es decir, empezar con fuerza, con muy pocas salas en el circuito comercial y luego ir bajando al circuito alternativo. Por A, B, C motivo de discusiones entre el equipo, decidimos que debía ser un estreno comercial y alternativo simultáneo. Entonces empezamos a canibalizar público y anular un poco el boca a boca, que sabemos que es lo último que hay que canibalizar porque es lo único que funciona a la hora de distribuir o exhibir cine. Puedo cambiar de opinión si es que me pasa algo distinto, ¿no? En algunos momentos he visto películas que les ha ido muy bien con un elenco de gente desconocida, y para mí hasta hace 2 años era una máxima que si tu película no hay actores conocidos no la ve nadie. Y eso ahora ya personalmente ha cambiado para mí, ya no opino eso, ¿no? Entonces, para mí, identificables son esos errores, uno, por la coyuntura de lo que estaba pasando en el país en 2017, por abril más o menos, y por otro lado, decisiones de novatos, de aprendices, porque siempre hay una primera vez. Correcto. Ya que has comentado el tema de... Oh, disculpa, Yari, ¿tienes algo de comentar? Sí, decía que si podía complementar en algo, creo que tal vez otra Por decisión favor. que fue la mejor fue elegir la sala de Cineplanet de San Miguel. No porque sea una sala fría, sino que tiene demasiadas alternativas. Es una sala que tiene como 15, 16 salas y obviamente la semana que entró Wick entraron 7 otros estrenos internacionales, con lo cual la presencia de Wick se super diluyó, ¿no? Y claro, nosotros, como decía Rodrigo, como novatos, digamos, nuestra primera experiencia, no vimos eso, no nos dimos cuenta y pensamos que tal vez era mejor porque convocaba un montón de gente, pero claro, también tiene más oferta, por lo tanto, no sé, pues entre el taquillazo y la película peruana desconocida, mucha gente se va por el taquillazo, ¿no? Paradójicamente, en Rizo, que tiene menos estrenos por semana, hicimos más público, a pesar de que fue poco, igual hicimos más público que en San Miguel. Entonces, una serie de decisiones de las cuales creo que hemos aprendido y espero
pongamos en práctica nuestros aprendizajes para la distribución de LAPC, aunque ahora en todo este contexto, ¿qué estrategia difícil, innovadora y, no sé, futurista vamos a tener que imaginar, ¿no? Correcto. Quería una cosa breve con respecto, bueno, ya estamos con el tiempo, pero quería ahora que has comentado con respecto a los actores, bueno, Norma Martínez tiene un pequeño papel y el músico Rafa Raez. ¿Cómo entraron en la producción estos dos personajes? Bueno, Rafo es el compositor de la música, el score de la película, lo que es original, y aparte tiene como una dirección musical en cuanto a la curaduría de lo que iba a ir en la película. La relación con Rafo viene de hace muchos años, considero que nos hemos hecho amigos. Yo primero como fan de su música desde adolescente, eh, iba a los conciertos, por ahí me acercaba alguna vez como un fan, y luego nos fuimos haciendo amigos. Y en el momento que Rafa me dice, cuando hagas tu primera película, yo quiero hacer la música. Entonces yo le tomé la palabra tal cual. Y cuando hicimos la primera película dije, Rafa, tengo este guión, parece que la vamos a poder realizar. Quiero que tú seas el músico que está detrás de esto. Y él, encantado, empezó a trabajar con nosotros desde el guión, porque a Rafa le gusta trabajar desde el guión. Y, y por otro lado, la participación en este cameo de vendedor de Galerías Brasil, vendedor de tienda de discos, ¿no? Sale un poco de ese espíritu que queríamos buscar en la película, ¿no? En palabras de Rafa es la película con menos rock and roll, pero súper rock and roll, algo así, ¿no? Era como que una película que no tiene tanto rock, pero es rock and roll, ¿no? Entonces, con esa premisa dijimos, ¿quieres salir? Y Rafa dijo, por supuesto. De hecho, el texto que él dice, ¿no? Que es a la velocidad de la luz, ¿no? Que no se entiende mucho, ¿no? Pero lo que está diciendo está, digamos, pagándole al personaje de Piera y dice a la velocidad de la luz, ¿no? Mañana repetimos. De alguna manera le está diciendo que venga a trabajar el otro día. Y eso nace de la pluma de un poco de Rafa, ¿no? Porque nosotros teníamos todo un texto innecesario y Rafa le metió ahí un poco de identidad, de personalidad y de su rollo que a mí, bueno, me encanta, ¿no? El tema que compone para la película Lorraine es muy, muy bonito, muy interesante. Y Ay, lo Norma Norma. Martínez, Sí, bueno, sí, Norma es para mí una maestra, mi maestra en cuanto a todo lo que tiene que ver con dirección de actores. Vuelvo a repetir un poco en mi experiencia empírica, eh, la formación en cuanto al trabajo con actores, el trabajo humano, que ha ido mejorando, espero, a través de los años, parte de muchas cosas que, tanto en mis cortos, porque cuando tengas la oportunidad de verlos, en todos está Norma, en casi todos, eh, es mi maestra en cuanto a relación con actores se refiere. Y tanto de cómo hablarle a un actor, cómo respetar el trabajo de un actor, ¿no? Se ve, es muy difícil. La imagen del director tirano, del gritón, de la tiranía del director, hace mucho daño pues, a la dirección, ¿no? Porque hay muchas veces que los directores piensan que pueden venir al set a gritonear o la gente fuera de escena, o porque la escena no tenga texto o no tenga diálogo, están cuchicheando por ahí, ¿no? O están hablando en el set. Entonces, esa marcialidad del silencio, yo trato de mis rodajes no permitir que nadie grite, ¿no? O sea, el que grita en mi set se va, ¿no? Ahí sí soy marcial. Entonces, en ese sentido, Norma me enseñó mucho. A la hora de tener mi primera película, eh, le pedí si por favor, por un tema cabalístico casi, podía ser un personaje muy importante en la película, muy pequeño, pero fundante en la película. Y Norma me dijo, claro, desde luego, ¿no? Y lo hizo increíble. Me parece que es una de las mejores escenas o de mis escenas favoritas de
Correcto. Ya como para terminar acá el conversatorio, que ha estado muy interesante, la película Wick es una eh, película bien particular dentro de dentro de la filmografía reciente nacional. Quisiera que me nos comentaran cuáles son los proyectos en los que están actualmente, qué tanto, esta es una pregunta muy obvia, ¿no? Pero ¿cómo los ha afectado esta etapa de pandemia, de cuarentena, en el plano personal y laboral? Por favor, Rodrigo. Bien, bueno, tratando de reinventarnos con mucha paciencia, con mucho cuidado también, y abrazando de alguna manera algún tipo de cambio, ¿no? Todavía creo que mucho pisando huevos, es parte de nuestro trabajo diario ver la salida, no sabes, todos los masterclasses, charlas y todo, que estoy tratando de consumir acerca de la nueva distribución, qué va a pasar con los festivales, qué va a pasar con las salas. Es parte de mi día a día y todavía creo que no encontramos una salida o una paz por ahí. La paz es estar bendecidos de alguna manera con un techo, con salud y con ganas de montar al tigre, al que sea, ¿no? Y el cine no morirá jamás, pues, ¿no? O sea, para mí por lo menos, ¿no? Aunque sea el último de los mohicanos. Eh, proyectos míos, bueno, nuestros de Arrebato Cine 61. LXI son las siglas de una promoción de colegio, un reencuentro de 4 amigos que se juntan 20 años después de salir del colegio y empiezan a saltar esas cosas que a veces los limeños solemos esconder debajo de la alfombra y no mirar a la cara, ¿no? Por eso se llama el XI, porque nosotros le pusimos ese nombre, parte de una adaptación de una obra chilena de un dramaturgo amigo mío de Valparaíso que se llama Fernando Mena, que se llama 15 años después. Nosotros hicimos una adaptación a Lima porque sentíamos que había mucho, a mí me tocó mucho un poco esa obra y él me cedió los derechos para adaptar el guión con Iyari. Y bueno, el número romano es porque de acuerdo a nuestro entorno, digamos, los colegios tradicionales, más conservadores, ¿no? En cuanto a la religión justo a las personas que les encanta pues, meter las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Los conservadores y los religiosos. Entonces, de esa preocupación, de esa onda, sale el nombre de una promoción X, que es la 61, ¿no? Un colegio tradicional X, ¿no? De ahí parte el Ya está nombre. desvelado, ya está desvelado el misterio entonces del nombre. Perfecto. Sí, A y ver, bueno, y y nada, hay, sí, disculpa, disculpa. no, tenía, y bueno, el año pasado terminamos de rodar una serie eh, con GB Producciones Con y Carmona, con Jorge, con Jorge Carmona, sí, correcto. dirigiendo, digamos, co-dirigiendo de alguna manera, los dos. No sé si en todas hay, digamos, que un empleado ahí, no tiene nada que ver conmigo la venta, ni cuándo sale, eso no lo sé, pero digamos que dirigí con Jorge esta serie el año pasado, final del año pasado, y bueno, ojalá que pronto salga yo estoy entusiasmadísimo porque fue mi primera experiencia dirigiendo una serie de televisión o una serie o un producto seriado, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que más o menos dentro de la dirección me rondan ahora. Los mejores augurios, Rodrigo. Ahora, por favor, Yari, coméntanos cómo ha afectado esta etapa de cuarentena, de emergencia sanitaria, en tu caso personal, laboral también. Sí, decía que bueno, que yo estoy un poco en etapa de reinvención en cuanto a la dirección de arte, por lo menos, porque por el hecho de que no, o sea, una cosa es como director puedes trabajar proyectos en la pre y tal, ¿no? Como directora de arte con la para de los rodajes es un poco complicado, aunque sí estoy colaborando con algunos proyectos que se están presentando a DAFO, armando las propuestas de arte, asesorando o también involucrándome. Por ejemplo, estoy
Yo creo que ante cualquier crisis uno tiene como dos opciones, ¿no? O te sumes como en la angustia, en el no saber qué hacer, o un poco que tratas de ver qué surge de eso. Y por ejemplo, para mí, mi lado de productora ejecutiva, digamos que no es algo que yo decidí hacer, sino que en realidad al involucrarme en un proyecto, no solamente como directora de arte, sino como guionista y un poco ya como socia en Arrebato, hacía que el cuidado que tengas del bebé sea mayor, ¿no es cierto? Uno como director de arte se involucra en la etapa de pre, rodaje y tal vez un poquito de post, y ahí deja de tu participación ser pertinente. En cambio, como productora ejecutiva, ya eres casi como otro padre del bebé, ¿no? Porque ya estás desde el inicio de la concepción hasta un poco el final. Y por ejemplo, como esto, Wick, ya pasó 3 años del estreno comercial, 5 años del rodaje o 6 años del rodaje y seguimos hablando de esto. Es como un hijo que aunque tenga 30 años, 40, igual siempre es tu hijo, ¿no? Y entonces un poco eso yo solamente lo había realizado con Arrebato, con Rodrigo, de una manera como muy familiar y pequeña. Y en este contexto se están como abriendo tal vez posibilidades de involucrarme en otros proyectos con otras personas en ese rol, lo cual me entusiasma un montón. Que no significa que voy a dejar de lado mi parte directora de arte, pero sí estoy descubriendo en este tiempo como otras áreas en las que puedo también eh, colaborar, participar, involucrarme, y además de otras cosas personales que ya tienen que ver con un lado más oculto mío, con relación a la plástica, a las artes plásticas y otros proyectos por ahí que estoy echando a andar, ¿no? Aprovechando que tenemos que estar aquí y que todo es muy virtual, entonces como ocupando el tiempo en eso también, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos por su presencia. Este ha sido un conversatorio que me ha gustado muchísimo. Y Gracias, bueno, Jorge. agradecemos también. Gracias Rodrigo, gracias Guillar. Gracias a Agradecemos ustedes, gracias Jorge. gracias. Agradecemos a nuestros seguidores que nos han acompañado en estas 6 sesiones que ha tenido el Cineforum. Bueno, tomaremos un breve descanso, una semana, y volveremos con una programación que estoy seguro que les va a gustar. Estén atentos a nuestras publicaciones en redes sociales y en la página web institucional. Y bueno, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches.